23 edición. Y bueno, decirles que este coloquio va dedicado a la figura de Manolo Montoliu, 30 años ya de aquella fatídica tarde de Sevilla. Hoy vamos a hablar de su vida, de su trayectoria profesional, y qué mejor que hacerlo con alguien que lo conoció perfectamente, con sus hijos, que también siguen los mismos pasos del padre. Antonio Montoliu, a mi izquierda, picador de toros, actualmente veterinario y profesor decano de la Universidad Católica de Valencia de Veterinaria. A mi derecha también su hijo, José Manuel Montoliu, banderillero de toros, ya retirado también, como Antonio, y actualmente profesor de la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Y alguien que fue su amigo desde la infancia y que le conoció perfectamente y que compartió muchísimas tardes a su lado, como fue Agustín Fernández, también torero de plata, a las órdenes de muchas figuras del toreo, y actual presidente de la Asociación de Amigos de Manolo Montoliu y Curro Valencia. Bienvenidos a todos a la Baiduxó. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y hablar de la figura de vuestro padre y de vuestro amigo. Yo creo que, antes que nada, se merecen un fuerte aplauso, ¿no? Comenzamos por orden de antigüedad. Agustín, 30 años después seguimos hablando de ese grandioso torero. Qué personalidad. Ese era su par de banderillas que murió prácticamente con él, ¿no? Heredero de esa escuela valenciana de grandísimos banderilleros que ha dado esta tierra y que sigue dando. Y bueno, qué bonito, ¿no?, que después de 30 años, de tantísimos años, se siga hablando de Manolo Montoliu. Agustín. Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues sí, yo creo que es normal que se siga hablando de Manolo Montoliu y pasarán muchos años y se seguirá hablando, porque Manolo Montoliu, para mí, sí, yo respeto a todos los toreros, a matadores, banderilleros, picadores, todo lo que se viste de luces. Pero Manolo, queriendo o sin querer, creo que puso como un eslabón más en la lidia, en el mundo del toro. Porque él, por su personalidad, y él sin quererlo, pues siempre ha habido grandes banderilleros en toda España, y Valencia no digamos, que es cuna de buenos banderilleros. Pero él, por su forma de estar en la plaza, por muchas cosas, pues a raíz de Manolo Montoliu hay como un antes y un después en el mundo de las banderillas. Y hoy en día, fíjate, 30 años después, nos asomamos a las plazas de toros y vemos reflejado en otros banderilleros las formas de Manolo. Entonces, eso para mí es porque él creó, por sus formas, como un poquito más en el estilo de banderillar, vamos. Porque antiguamente, cuando uno se hacía banderillero, era porque ya, digamos, te ibas haciendo mayor, que veía muy difícil, salvo algunos casos raros, pero normalmente se hacía uno banderillero ya mayor. A raíz de Manolo es cuando empezaron chavales que no habían empezado casi a creerse toreros, y algunos decían: yo quiero ser banderillero como Manolo Montoliu. Y esa es mi forma de verlo y de recordarlo. Hablabas de la escuela valenciana. Quizá ese par de banderillas de Manolo Montoliu viene un poco precedido por los antecesores, ¿no? El par de Manolo Onrubia, que él bebe mucho de las fuentes de Onrubia también, ¿no? Sí, claro, sin duda. Manolo bebe mucho en las formas de banderillar de Paco Onrubia. Paco Onrubia fue un gran banderillero y con una profundidad, un arte, pero luego que hubo muchos en Valencia, Eliseo Capilla y bueno, y tantos y tantos. Y entonces Manolo sí bebió de esas fuentes, pero las llevó más lejos. Estábamos hablando del par de banderillas, Agustín, pero nos olvidamos muchas veces de que Manolo fue un grandísimo capotero. Y aparte siempre estuvo muy bien colocado en la plaza, el sentido de la lidia, todo eso muchas veces lo olvidamos, y quizá para los matadores de toros con quien fue lo más importante, mucho más que poner muy bien un par de banderillas. Sin duda, para el matador
normalmente lo que quieren es eso, que al toro lo lleves, que no lo molestes, que estés bien colocado, y esa era yo, para mí, una gran virtud. Bueno, Manolo tenía muchas virtudes, como persona, como torero y como todo, pero torear al toro el suave, a su forma, con su estilo, pero sin molestarlo, siempre estar colocado. Él tenía, claro, él se ve que él había vivido el toreo desde niño. Su padre fue un gran picador y él iba de mono sabio cuando a lo mejor tenía 12 años o cosas así. Y entonces él se ve que era una persona que bebía mucho todo lo que veía en la plaza. Y entonces él lo que miraba mucho era la colocación. La colocación en la plaza en una corrida de toros, ¿no?, es muy importante. Y entonces alguna vez incluso yo recuerdo decirme: Agustín, si quieres que no te falten toros, la colocación es muy importante. La colocación para hacer un quite, para llamar al toro, para muchas cosas. Luego banderillar, unos banderillan de una forma, otros de otra, otros mejores, otros peores, pero la colocación, que era lo que él tenía, aparte de banderillar y el capote, pero era una de sus virtudes. Vamos a hablar con Antonio Calvo Capilla, Antonio Montoliu en los carteles. Picador de toros, él siguió los caminos del abuelo, que fue un grandísimo picador de toros. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué piensas cuando ves las imágenes de tu padre, cuando hablamos de tu padre, cuando este salón casi se llena para escuchar quién fue tu padre? Pues fíjate, lo he dicho siempre, cuando falleció mi padre, yo tenía 13 años, 12, 13 años, pues se queda uno pues huérfano de padre, pero también huérfano de esa persona referente en tu vida. Tuvimos la gran suerte de tener también a mi abuelo ahí para hacernos ese quite y tenerlo también y continuar con esa referencia. Pero me llama muchas veces la atención cuando veo vídeos de mi padre, sobre todo la voz. Es una de las cosas que la imagen la tienes, pero se te va quedando un poco perdida, olvidada el tono de voz, la voz. Entonces cuando lo oigo sí se me remueve un poquito, ¿no?, todo aquello. Y bueno, pues cuando hablan de mi padre, pues solo puedo estar orgulloso, porque ya no solamente es esta conferencia y otras que por suerte tenemos la alegría de poder vivir en recuerdo de mi padre, es durante toda la trayectoria como profesional, allá donde he ido, España, América, donde he estado, siempre ha habido una palabra de cariño y un recuerdo hacia mi padre especial, porque en algún momento dado le ayudó en algo a esta persona en concreto, a la otra. Pues su padre un día tenía una dificultad, ya no solamente en el toro, en la personal, y tu padre me ayudó, y tu padre me orientó para esto, y tu padre me hizo el favor de aquello, independientemente de lo profesional, que por supuesto todo el mundo pues ha sido reconocido, pero en lo personal también, ¿no? Y eso es lo que quizá más me enorgullece, ¿verdad?, de haber ido por todas las plazas del mundo, y allá donde he ido siempre han habido palabras de cariño y buenas palabras hacia mi padre. Ese cariño se vio enseguida tras la muerte de tu padre. Todo el toreo se volcó prácticamente con vosotros. Sí, y de hecho esa puesta en escena que puso todo el mundo, ¿no?, de ir a mi casa, el festival, fue quizá lo que más me hizo a mí pensar, porque yo hasta entonces pues era un chiquillo con 11, 12 años que quería ser futbolista. No iba a la escuela taurina pues porque mi padre era profesor y servía un poco para estar un poco con él por las tardes, pero en ningún momento me había planteado pertenecer a esta familia maravillosa que es la tauromaquia. Y a raíz de esto es lo que yo en mi interior dije: creo que no hay nada más bonito que esto, cómo se ha volcado todo el mundo del toro con mi familia. Me acuerdo al maestro Joselito en mi casa diciéndole a mi abuelo: maestro, no se preocupe, que a sus hijos, a sus nietos no les va a faltar nunca nada, el toreo está detrás, ¿no? Y eso a mí me llenó mucho, me impactó mucho, y dije: yo tengo que pertenecer a este mundo de alguna manera. Y bueno, tenía el referente de mi abuelo, la afición a los caballos, y a raíz de ahí pues surgió el ser picador de toros. Lo que son las cosas, ¿eh? Un toro se lleva a vuestro padre y sin embargo queréis seguir los mismos pasos que él, ¿no? Sí, porque realmente nunca en mi familia ha habido un sentimiento de acritud ni de enfado hacia el toro. Es el destino de
que tenía mi padre era ese. El ser torero, sabes que siempre que te pones delante puede suceder. Y mi abuelo, pues cuando llegó a recoger al cuerpo de su hijo a Sevilla, y todo el mundo pues estaba ahí en la capilla triste, todo el mundo me lo ha recordado luego al cabo de los años, banderilleros con los que luego he ido yo de compañeros, como por ejemplo Curro Cruz. Tu abuelo llegó ahí y nos dio a todos una lección de saber estar, de sobriedad, de sensatez, decir, esto es el toro, esto es el toro. Se abrazó a mi padre y se vinieron para Valencia, ¿no? Todo el mundo estaba destrozado y mi abuelo estuvo con una entereza de, esto es el toro, ¿no? Y es verdad, es que no se podía ver de otra manera, pensar no sé, en tener sentimientos hacia el toro distintos a ese sería de no haber sido profesional, de no haber conocido este mundo. Tú seguiste los pasos del abuelo, que fue un grandísimo picador de toros. Imagino que todos los consejos, todo lo que aprendiste fue de él. Pues sí, todo, si no todo, muchísimo, ¿no? Porque también es verdad que yo luego pues tuve la suerte y digo la suerte porque creo que lo más bonito que hay en este mundo es aprender desde abajo una profesión, y yo lo aprendí desde lo más abajo, desde las cuadras de caballo de Navarro, de preparar los caballos para montar, para limpiar los caballos, los petos, hacerme monosabio, mulilleros, en fin, y sobre todo de ver a grandes profesionales picando, ¿no? Entonces yo tuve la suerte pues de llamarte, como era el hijo de Manolo, pues ellos siempre me trataban también con mucho cariño. Entonces aprendí mucho de Juan Mari García, de Aurelio, de Barroso, de Ambrosio Martín, de Antonio Saavedra, de muchos picadores que en aquella época pues eran grandísimas figuras, y bueno, me permitió pues observarles, aprender de ellos y bueno, intentar dentro de mis limitaciones pues hacerlo lo mejor posible. O sea, 2 años prácticamente después de la fatídica tarde de Sevilla, tú ya estás en los ruedos toreando. 2 y medio así, sí. Qué rapidez, ¿no? Bueno, pues entonces, mira, el otro día, haciendo un poco de limpieza en casa, apareció un papel que era firmado por mi abuelo que daba permiso al Ministerio de Interior, que por entonces pertenecía el toro al Ministerio de Interior, para autorizarme con 15 años a poderme vestir como picador, ¿no? Entonces, con 15 para 16 me vestí como picador y debuté como picador de toros. Qué barbaridad. Bueno, pasamos a hablar con José Manuel Montoliu. José Manuel Calvo Capilla. Él sí que siguió los pasos del padre y se convirtió, como no, también en un gran banderillero. Y además, cuando coge los palos, no puede negar de quién es hijo. Y también cuando coge el capote, como decía Agustín, ser un buen capotero da muchas ventajas y muchas virtudes para un torero de plata. José Manuel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Quería preguntarte lo mismo que a tu hermano, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves la figura de tu padre en la televisión, cuando seguimos hablando 30 años después de él, la gente quiere todavía escuchar hablar de quién fue Manolo Montoliu? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, buena nit. Pues un orgullo, la verdad que para mí, no solo para mí, sino para todos los toreros de plata, Manolo Montoliu ha sido un referente, un espejo en el que mirarnos. Lógicamente a mí como hijo pues tenía un plus más todavía de emoción el poderlo ver. Y bueno, pues veo que con el paso del tiempo la figura de Manolo Montoliu como torero pues sigue siendo un referente para todos los que están en activo, para los que sueñan con ser un día banderilleros. Y bueno, pues verlo es una emoción, ya no solo como hijo, sino como torero, es una gozada, ¿no? Ver banderillar de esa forma a los toros, que creo que pocos han podido hacerlo como él. ¿Qué te empujó a ti a seguir los pasos de tu padre? Bueno, yo la verdad que siempre he querido ser torero. De hecho, yo no sabría poner una fecha de cuando decidí ser torero, porque yo creo que desde que empecé a andar, como aquel que dice, pues ya siempre quise ser torero. De hecho, yo acompañé a mi padre a la escuela taurina, una época cortita, que él fue profesor allá por los años 88, 89, que él iba por aquel entonces a las órdenes del Ditri, y recuerdo pues eso, ir con él, con mi hermano, recogernos del colegio, llevarnos a la escuela, allí, ¿no?, a pasar la tarde allí con los chiquillos, los chavales que en aquel momento querían ser toreros. Y yo pues desde entonces, pues yo siempre he querido ser torero. Luego ya
Pasó un poco de tiempo, pasa en fin, la fatalidad de mi padre y yo no dejo de seguir yendo a la escuela. Y bueno, pues ya digo, yo he querido ser torero siempre y como ha comentado mi hermano, la fatalidad de mi padre no me hizo para nada recular, al contrario, entendí, aunque era muy niño, que la vida es una moneda al aire muchas veces y a veces sale cruz y bueno, y que el destino cada uno lo tenemos marcado y yo, ya digo, yo seguí yendo a la escuela y seguí queriendo ser torero. Probaste suerte, fuiste novillero con picadores, cuando te diste cuenta que aquello no era lo tuyo. Bueno, me di cuenta creo que a tiempo, a diferencia a lo mejor de otros compañeros que creen que no. Yo creo que me di cuenta a tiempo porque me hice banderillero bastante joven, tenía 21 o 22 años. Y bueno, me di cuenta a tiempo, ¿por qué? Pues porque esto es muy difícil, porque ser figura del toreo o un matador de toros es importante para poder estar unos años de matador es realmente difícil. Yo en mi época de novillero la recuerdo con cariño, pero es verdad que no fue una época, o sea, no fue una trayectoria triunfal. Sí, es verdad que era un novillero, pues oye, que con mis condiciones, con mis limitaciones, pues daba la cara, pero sí entendí que, bueno, que continuar de matador pues no me iba a llevar muy lejos. ¿Por qué? Pues porque me veía muchas veces cuando toreaba muchas tardes con compañeros que en aquellos momentos estaban muy por encima de mí. Yo toreé novilladas con picadores, pues con el Juli, con el Fandi, con Diego Urdiales, y entonces vi que, bueno, que yo mataba la novillada con dignidad, pero los que triunfaban eran los demás. Entonces, bueno, pues me di, creo que cuenta a tiempo de que mi camino no era ese. Y ya digo, me hice muy joven banderillero, 21 o 22 años, como ha comentado Agustín hace un momento. Antes, no digo mi época, sino anteriormente, los banderilleros pues, se hacían más tiempo, más mayores, apuraban más, era ya un poco como el último recurso, y yo me hice banderillero pues siendo un chaval todavía. Y me imagino que eso a lo mejor te llenaría quizá más de responsabilidad, ¿no? El saber que vestías la plata, que llevabas el nombre de Montoliu encima, que cuando cogías un par de banderillas no solo tenías que pasar con dignidad, sino hacerlo mejor que nadie. ¿Cómo gestionaste todo aquello? Bueno, hombre, la verdad que yo me hice banderillero, ya digo, no había, de mi época de novillero había banderilla muy poco, había alguna novillada, pero no banderillaba asiduamente. Y bueno, tampoco me lo tomé como decir, bueno, voy a tener mucha responsabilidad encima, ¿no? Es verdad que luego fui un poco el que me la fui echando yo encima, ¿no? Porque quise seguir las formas de mi padre, las formas del maestro Enrubia, y bueno, pues como en algunas ocasiones las cosas salieron, pues ahí sí es verdad que uno se echa un poquito la responsabilidad encima, ¿no? Porque ya cuando vuelves a torear en el mismo sitio y tal, pues sí es verdad que la gente un poquito te espera y bueno, pues, pero bueno, con mucha ilusión, con mucho cariño, como ha dicho mi hermano, por parte de todos los profesionales, con mucha ayuda y muy feliz. La verdad que para mí el paso a banderillero, porque es verdad que en mi casa lo que yo había conocido desde mi abuelo, mi padre, pues habían sido toreros de plata extraordinarios, pero banderilleros y picadores. En mi casa el triunfo de oro nunca llegó. Entonces, para mí la plata era lo normal. Mi padre llegó a ser matador de toros, además aquí la tomó alternativa aquí en Castellón, pero bueno, fue una época cortita, digna, pero no triunfal. El triunfo en mi casa siempre fue vestido de plata, entonces para mí hacerme banderillero no fue más que continuar un poco lo que yo había visto siempre en mi casa. Imagino que tú tenías el par de tu padre en mente, ¿no? Esa manera de citar con las banderillas a una mano. Evidentemente el porte es como algo innato, ¿no? Pero esa manera de andarle a los toros, de llevar las banderillas con los brazos abajo, que es algo que hoy en día prácticamente no se ve, de clavar en la cara, de salir andando, eso lo tenías tú, imagino que grabado en tu mente y es lo que querías hacer. Sí, hombre, la verdad que, para mí mi padre era un referente, por supuesto, como entiendo que para todo el mundo, para todo torero que se hace banderillero, lógicamente
creo que tiene la obligación de fijarse en los mejores. Y ya digo, para mí mi padre ha sido un espejo, y esas formas suyas, que las heredó de don Rubia, pues yo he intentado siempre que fueran las mías, y la verdad que las he disfrutado, y ha habido veces que he cogido un par de banderillas y me he sentido muy feliz, y sobre todo en sitios importantes, ¿no? Que es donde uno más le satisface que las cosas le salgan. José Manuel, la primera vez que pisas Sevilla, ¿qué recuerdos te vienen? Bueno, como matador de toros, o como torero. Sí, como torero. Como novillero no toreé en Sevilla, no toreé nunca. Como banderillero toreé al poquito de hacerme banderillero. Me acuerdo, me coloqué al principio, empecé toreando con Rafael de Julia y fui a torear una novillada con él a Sevilla de la Quinta. Y luego es verdad que pasaron 4 o 5 añitos hasta que volví a Sevilla. Y ahí ya sí empecé más o menos todos los años a torear. Luego volví ya con David Mora, una novillada, por cierto con Curro Cruz de compañero, que también un tío grande, que también siempre que me preguntan por los mejores tengo que nombrar a Curro Cruz, porque ha sido un tío extraordinario como torero, como persona. Y bueno, pues hombre, Sevilla lógicamente es una plaza especial para mí, imagino para mi hermano también, por motivos obvios, pero también es verdad que Sevilla, la maestranza para todos los toreros es el gran teatro, ¿no? del toreo, y todos cuando llegamos a Sevilla le ponemos un puntito más, ¿no? que a cualquier otro sitio. En mi caso, por los motivos que todos conocemos, pues había un poquito un compendio ahí de todo, ¿no? De todo. Pero a mí Sevilla ha sido una plaza que es verdad que cuando he estado allí, y sobre todo al principio, pues te trae recuerdos lógicamente no agradables, pero eso he intentado siempre esquivarlo y irme más por el lado de la plaza que era, porque mi padre tuvo una tarde en Sevilla, lógicamente muy triste, pero tuvo muchas maravillosas. Y entonces pues yo he intentado siempre acordarme o pensar de mi padre en Sevilla en esas tardes, no solo la última. Es verdad que la última es imborrable, desgraciadamente es imborrable, pero las tardes de Manolo Montoliu en Sevilla toreando también son tan imborrables como esa. Imagino que muchos de los que están aquí se acuerdan de esa tarde tuya a las órdenes de Antonio Ferrera, la corrida de Victorino Martín, aquel tercio de banderillas compartido con el maestro. Qué recuerdos también, ¿no? Aquello sí. Fue también muy emotivo, hubo una voltereta. Sí, la verdad que sí. La verdad que esa tarde, hombre, yo he toreado en Sevilla bastante, pero claro, esa tarde, por todo lo que ocurrió en ese momento, pues seguramente es la tarde que yo de Sevilla, o seguramente en general, pero vamos, de Sevilla en particular, pues recuerdo como más emocionante, ¿no? Por lo que se pudo vivir, porque Antonio, que tuvo un trato personal con mi padre de niño, cuando mi padre estuvo, sobre todo aquel año, a las órdenes de Manzanares, pues Antonio, el maestro Ferrera, tuvo mucho vínculo con el maestro Manzanares, y a partir de ahí conocí a mi padre, y de hecho Antonio siempre me ha transmitido mucho el cariño que sentía hacia mi padre. Y bueno, ese año que hacía el 25 aniversario del fallecimiento de mi padre, pues quiso homenajearle, quiso invitarme a banderillar con él. Es verdad que me invitó con uno de Victorino. Pues podía haberte invitado con uno de Juan Pedro, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad que mataba la de Victorino y bueno, pues mira, el destino quiso que los dos entendiéramos ese momento, echáramos para adelante y quedara un momento ahí que por lo menos yo, y veo que mucha gente lo recordamos con el tiempo, y yo es una de esas medallas que llevo conmigo muy orgulloso. Hombre, esa acogida es fruto de tu entrega en ese momento, de darlo todo por el todo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando me invitó a banderillar, en ese momento dije, madre mía, en la que me va a meter, porque hombre, había toreado muchas tardes en Sevilla, pero una cosa es banderillar un tercio de banderillas, pues, al uso, ¿no? Digamos, de banderillero, que bueno, hay veces que puedes estar más lucido, menos, las circunstancias muchas veces mandan, el toro, pero bueno, si no hay lucimiento, pues se cumple y no pasa nada, ¿no? Pero yo ese día entendí en ese momento que el pensar que hoy el toro no ayude o no podía pasar. Ese día había que banderillar bien, y cuando uno sabe que tiene que estar bien, pase lo que pase,
pues lógicamente cuesta más, ¿no? Y fueron segundos entre que me llamó, que fui por el callejón, que me dio el par de banderillas, pero lo suficiente para darme cuenta que había que tirar para adelante como fuese, ¿no? Y yo recuerdo exactamente cuando estaba en el centro de la plaza andándole al toro, que ha sido, hombre, uno siempre cuando torea quiere darlo, sobre todo en sitios como Sevilla, Madrid, hay días que no te salen las cosas, ¿no? Pero generalmente esas plazas a todos los toreros nos motivan especialmente, ¿no? Y yo recuerdo ese momento en el que puse el centro, que uno siempre piensa, bueno, pues vamos a intentar banderillarlo bien, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Cuando llega a esos sitios, ¿no? Pero sí recuerdo ese día, en ese momento que dije, ha sido el único par de banderillas en mi vida que dije, que sea lo que Dios quiera, pero este se lo lleva en lo alto. Otros días tiras para adelante, pero a lo mejor el toro luego no te ayuda y bueno, pues... Pero ese día dije, que pase lo que tenga que pasar, pero se lo tengo que poner y bien y como sea. Y bueno, y gracias a Dios lo puse. Es verdad que me cortó, expuse mucho porque el momento lo requería, me pegó en la pierna, caí. Mi compañero Valdeoro me hizo un quite muy bueno, de hecho le dieron el premio de la feria al mejor quite de peligro. Y es verdad que fue un momento que yo, para mí, en mi carrera, es el momento más emotivo, ¿no? que recuerdo. Antonio, ¿y tú? ¿La primera vez que toreaste en Sevilla te vino algún recuerdo especial o...? Pues sí, hombre, siempre que he ido a Sevilla, como dice mi hermano, el recuerdo lo tienes ahí. Recuerdo la primera vez que toreé en Sevilla una novillada, que fue con José Antonio Iniesta, ese año toreaba yo con él. Y pues sí, se te vienen un poco un cúmulo de sensaciones. Luego cuando terminó la novillada, que fuimos al hotel, nos cambiamos, pues bueno, cosas que a veces, la verdad que nunca lo he vuelto a hacer, ¿no? Pues me fui a la Plaza de Toros vestido de paisano, a andar un poco por el ruedo y a acordar un poco de mi padre, ¿no? Pero me llevé un poquito de albero, que yo en la chaquetilla de torear llevábamos siempre un pañuelo y aún lo sigo teniendo en mi casa, ese pañuelo con el trozo, un poquito de albero de ese día, ¿no? Bueno, pero luego es verdad que es una plaza tan bonita y es una feria tan maravillosa torear en Sevilla y te sientes tan torero que, bueno, pues gracias a Dios pues te van los recuerdos o la mente a lo bonito, ¿no? ¿Cómo recuerdas tu etapa como picador de toros? No lo has tenido fácil tampoco, ¿eh? Que has ido con... He ido, pues han sido 22 años, 22 temporadas, 22 años. Y mira, pues una de las épocas más bonitas que recuerdo, bueno, y por supuesto los inicios de Monosabio, me acuerdo torear aquí una novillada en Burriana, con Soler Lázaro, una novillada de 4 novillos. Y pues eso, como les he dicho antes a ustedes, pues yo empecé debajo del todo, ¿no? De Monosabio, pues de vestirme de picador, vestir los caballos, vestirme de picador en el camión, ahí, con echar unos sacos para no mancharme mucho la basura, vestirme de picador en el camión, picar el novillo a Soler Lázaro, desvestirme, Monosabio. Esos inicios son muy bonitos, ¿eh? He dormido en la capilla de la Plaza de Toros de Cuenca, el primer día que fui a torear a Cuenca con los caballos, dormí en la capilla de la Plaza de Toros, he dormido en la enfermería de la Plaza de Toros de Játiva, he dormido en el tendido en la Plaza de Toros de Vinaroza. Los inicios fueron así, ¿no? Porque iba con los caballos y donde caía pues me vestía, me tocaba vestir los caballos, arrastrar el toro, y eso es una época de mi vida preciosa a la que le tengo un cariño especial, pero y está ahí Agustín, la colocación primera con Esplá, que fue cuando tenía entonces 18, 19 años, colocarme con Luis Francisco Esplá y esas 4 temporadas que fui con él, 3-4 temporadas que fui con él, fueron quizás los años más bonitos que tuve yo en una época temprana, porque era muy jovencito. Fíjate, mi compañero pues eran Agustín, eran Julio González, era Paco Villalta y era mi compañero José Gardel, que veníamos hablando y que ahora pues tendrá pues 75, 80 años. Yo tenía 18 y él tenía 50. O sea, esa era, pues eso es estar en la habitación con un hombre de esa edad, ¿no? con esa experiencia, que fumaba bisonte ahí en la habitación y estaba el cenicero ahí, yo era un chiquillo, ¿no? Pues son experiencias y recuerdos muy bonitos. Y luego, pues ya luego pasaron muchos toreros, pasó Esplá, pasó luego Ortega Cano, pasó Juan Bautista Yalaber. Pero luego ya, por supuesto, los últimos 8 años con Padilla, pues ¿por qué? Pues porque quizá ya ahí yo ya entré con una edad, una madurez, que mis compañeros, tanto el picador como el banderillero, pues éramos todos más o menos de la misma edad, ¿no? Entonces ahí se generaron unos vínculos y
pues eso, unos cariños y unas amistades y una familiaridad, porque ahora son como familia muy, muy bonita, ¿no? Entonces lo disfruté mucho, España, América, y pues con mucho cariño, con mucho cariño. Y además matando todo, o picando todo tipo de ganaderías, ¿no? Imagínate lo que picabas con Spla y luego lo que picabas con Juan José Padilla. Con Spla pues matamos muchas buenas, ¿verdad, Agustín? Sí, pues porque Spla era muy aficionado a matar lo de Cuadri, lo de Victorino. Miura no, ¿eh? Miura solo toreamos una, fíjate, con Spla solo toreé una de Miura en Dax, un concurso de ganaderías, que siempre que me dicen ¿cuál es el toro que más peso ha pesado en tu vida, Castica? Pues el de Dax, que marcaba 7.35 en la tablilla, concurso de ganaderías, y tuve la suerte de que salió, vamos, cada vez que lo dejaban más largo, el toro cada vez quería venir menos. Al final tuvieron que dejarlo bajo el caballo. Pero yo solo decía, como se arranque este, ¿dónde voy a parar yo? Donde va Montoliu y el caballo. Y luego sí es verdad que con los 4 años primeros con Padilla, pues toda la de Miura de Sevilla, toda la de Miura de Arles, toda la de Miura de Pamplona, en Bilbao, Victorino, Adolfos, y luego pues los últimos 4 años, que ya fue posterior a la acogida, pues ya fueron corriatoros pues más de otro tipo. Pero tengo que decir, lo digo siempre, y no es por hacerme ni mucho menos el valiente, que yo siempre prefiero o preferiré picar una corriatoro de Adolfo, de Victorino, incluso de Miura, antes que una de Jandilla, o una de Torre Estrella, o una de Juan Pedro, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el toro, por lo menos mi experiencia, viene mucho más franco al caballo, con una velocidad más controlada para el picador, no vienen pegando zigzags. Yo los petardos más grandes que he pegado en mi vida ha sido con Jandilla. Yo no sé, yo cuando Padilla se anunciaba con uno de Jandilla decía, madre mía, la que me viene encima, porque venían todos los toros pegando tiemblos. Y en cambio uno de Miura se arranca fuerte, viene con seriedad, viene con todo, pero te viene derecho y tú lo vas marcando, ¿no? Y a mí personalmente siempre me ha gustado más torear ese tipo de corriatoros que de las comerciales que se llaman, ¿no? Pues de todas maneras, verte un toro de Pamplona, de Miura, arrancado de punta plaza. Bueno, si llevas un buen animal entre No, a mí la verdad que el volumen nunca me ha importado, ¿eh? Nunca me ha importado. ¿Sufriste algún percance importante? Caídas muchísimas, pero gracias a Dios nunca he tenido ni fracturas ni nada. Pero caídas fuertes sí. Mi abuelo me decía siempre que él aprendió a caer cuando en Valencia se hacía lucha libre, y entonces él entrenaban en la plaza de toros, los luchadores de lucha libre pues entrenaban ahí en la plaza. Entonces siempre decían, Manuel, tú cuando vayas a caer, nuestro truco es que siempre caemos, para no lesionarse, recogido. Si caes con un brazo por aquí, un brazo por allá, es cuando te puedes lesionar. Entonces, siempre que caigas, intenta caer con los brazos recogidos. Entonces, yo no sé si caía con los brazos recogidos o no, no lo sé, porque en ese momento estaba como para recoger los brazos, ¿sabes? Pero que gracias a Dios nunca me lesioné. Picaste tú al toro de la tragedia de Padilla, ¿no? En Zaragoza. Marqués. Sí. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Bueno, pues el toro le recortó mucho y, hombre, lo recordamos con mucho miedo y mucha tragedia, porque en ese momento, bueno, los que estuvieron viéndolo por la televisión pues sí que veían lo del ojo, pero nosotros en ese momento lo del ojo no nos percatamos, veíamos que le brotaba la sangre del cuello y que se metía para adentro, ¿no? Y de hecho el problema que decía luego el doctor Valcarreres, más que el ojo, que luego ya pues el ojo se podía solucionar o no, pero era el ojo, era que le había arrancado la carótida intracraneal, o sea que la arteria dentro de la cabeza la tenía arrancada, entonces se estaba ahogando con su propia sangre, entonces hasta que pudo pinzar la arteria dentro de la cabeza, porque asomaba cuanto apenas, era lo que no podía. Entonces, bueno, pues eso, hasta las 4 a 5 de la mañana, que bueno, pues ya dijeron que estaba estabilizado, que estaba en la UCI, que pudimos entrar a verlo un momento y tal, pues fueron horas de mucha angustia. Ahora, me viene a la cabeza, así de toros complicados también, el de Zalduendo de Valencia, de Enrique Ponce, Osiris. Aquel toro manso, ¿no? Para poner antecedentes a la gente. Sí, un toro era mano a mano con el Juli, toré yo con Ponce, y bueno, fue un toro, sinceramente, me dieron el premio de la feria, y es un premio agridulce, porque bueno, el jurado consideró que yo era el que me tenía que llevar el premio, pero en mi interior y en mi foro interno como picador, mi sensación es que el toro se había ido sin picar, que no se había picado como yo quería, ¿no? Y el toro se quedó pues con mucho poder.
Y bueno, pues un toro que la verdad que le puso complicadas cosas a Enrique, fíjate, al maestro. Entonces yo nunca me quedé a gusto con ese toro, a pesar de que me dieron el premio. Y todo el mundo decía, no, si es que el toro, aunque hubieras pegado 3 puyazos más, esa era su condición. Pero yo en mi foro interno me quedé con la espinita de decir, tenía que haberle igual arreglado un poquito más el cuerpo. Te retiraste muy joven, porque vemos a los picadores que prácticamente están toda su vida, picadores muy mayores, que es cuando se encuentran en su mejor momento. Tú te retiraste muy joven. Porque empecé muy joven, es que empecé con 15 para 16 años, entonces me retiré, pues eso, a los 38 años, 36 años me retiré. Me retiré 36, 37 años, sí, y con 22 temporadas. Y bueno, pues porque la vida te va poniendo caminos y bueno, pues yo tenía, pues nunca me quise cerrar las puertas a nada. Mi abuelo siempre me decía que había que tener muchas puertas en la vida. Siempre pongo como ejemplo a mi abuelo, pueden ustedes ver que es que mi abuelo era mi referente, ¿no? en todo. Y bueno, de hecho me saqué el carnet de camión porque nunca sabía si te podía hacer falta. Oye, hubieron un par de temporadas que no toreé y el camión me solventó la vida, ¿no? Y bueno, entonces pues nunca dejé de estudiar y acabé haciendo, pues primero hice ingeniero agrícola, luego hice veterinaria. Y bueno, y empecé a dar clases así de manera fortuita en la universidad y poco a poco pues bueno, me fueron ofreciendo más vinculación y bueno, ya llegó un momento que dices, bueno, ya he conseguido quizá estar en lo que yo quería ser, ¿no? Que es picado con una figura, España, ir a América, y esta oportunidad de la universidad no sé si volverá a salir, tengo 4 hijos, la estabilidad también a veces hay que pensar un poco, ¿no? Y dije, bueno, yo creo que ya es un sueño cumplido. Y tan feliz, estoy muy feliz. Había un momento que era picador, veterinario, profesor. Sí. Sí. Pues, Te daban, tenías suficientes horas al día. Y padre, Y padre. A ratos. De 4, ¿no? De 4 hermosos hijos. Pero bueno, al final... Y tu veterinario, Y mi veterinario. Pues tengo que decir que es un muy buen veterinario. No te arrepientes de nada, ¿no? No, pues no. Hombre, que ahora pensaría... Mira, no me arrepiento de nada porque creo que en esta vida y perdí colocaciones que igual me hubieran venido muy bien en ese momento, pero por ser una persona de palabra las perdí. Una, por ejemplo, es, yo iba toreando un año con Juan Bautista y Alaver, de novillero, que fue cuando salió por la Puerta Grande en Madrid, pero también iba toreando con Esplá. Y ese año con Esplá toreamos muy poquito, pero Juan Bautista sabía que mi palabra era la de respetar a Esplá, y si toreaba Esplá y toreaba él, coincidía en ese día, pues yo me iba con Esplá. Y casualidades de la vida, el día que toma la alternativa Juan Bautista en Arles, con Rincón y creo que era el Litre, ¿no? ¿Con quién? Rincón, no me acuerdo con Rincón, no me acuerdo quién otro. Esplá, fíjate, una correa de toros en Arles, máxima figura, máxima expectación, él era la figura que estaba esperando Francia, ¿eh? Y ahí me toca Zalamea de la Real, una de cuadri con Esplá. Y se lo dije a Juan Bautista y bueno, pues ahí con lo bien que nos llevábamos, porque fíjate que hasta viajaba con él, muchas veces nos cambiábamos en la habitación juntos. Bueno, pues a partir de ahí me dijo que si no iba con él a la alternativa, que no contaba con él, y dije, pues mira, yo soy una persona de palabra. Y ese año, bueno, el año siguiente toreamos con Esplá muchísimo, que lo cogió Miranda y Santiago López. Y al acabar la temporada, pues Esplá pues, dejó de contar conmigo, ¿no? Y bueno, pues igual podía haber seguido luego muchos años con Juan Bautista, ¿no? Y esa misma temporada que te estoy comentando, el Califa también me ofreció irme con él de picador, y yo dije, no, yo continúo con Esplá. Al año siguiente yo me quedo con Esplá, sin Esplá, él corta las orejas al de Dolores Aguirre en Madrid y estuvo unos años toreando bastante, ¿no? Pero bueno, pues no, me arrepiento. No me arrepiento, sí, pero sí que es cierto que digo, jolín, qué pena no haber elegido la otra opción, pero no me arrepiento porque me mantuve en mi palabra, ¿no? Bueno, el mundo, la gente del toro siempre son hombres de palabra, ¿no? Sí. Y eso se mantiene hasta el final. Yo creo que sí, fíjate, creo que es la única profesión en la que hay una vinculación contractual, matador, subalternos, y no hay ni un contrato ni un papel firmado. Y sabes que desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre te va a respetar, pase lo que pase. ¿Eh? Y eso hoy en día en un trabajo, ir a trabajar a un trabajo sin que haya un contrato por medio, ¿sabes? Solamente hay un apretón de manos. O sea, yo creo que ahí la torería, bueno, el toreo, mejor dicho, es un mundo completamente distinto por eso. Agustín Fernández,
¿Crees que Manolo Montoliu estaría orgulloso de sus hijos? Sí, sin duda, estaría orgulloso Manolo Montoliu y el señor Manuel también, que era su abuelo, vamos, orgullosísimo, porque han hecho una carrera pues muy importante, tanto Antonio como José Manuel. Como él bien ha contado, empezó muy joven y ha picado las corridas más duras que hay, vamos, más duras de todas. Y ha estado a la altura, en fin, ha sido un gran picador. Y José Manuel, pues igual, ha ido con figuras del toreo, a banderilla muchas tardes, sí, nos ha recordado a su padre, pero también dentro de su personalidad, y por supuesto que estaría muy orgulloso. Y yo, que los considero como si fueran sobrinos míos, también estoy muy orgulloso de ellos. Manolo Montoliu fue prácticamente la última gran figura, yo creo, entre los de plata, ¿no? Cobraba prácticamente más que nadie, se lo rifaban las grandes figuras del toreo, tenía categoría, tenía caché, el público le esperaba cada vez que cogía un par de banderillas. Eso quizá le llevó a tomar la alternativa. ¿Por qué él decide tomar la alternativa y ser matador de toros? Bueno, no lo sé. No, porque es un caso especial, ¿no? Es un caso especial. Yo no lo sé porque no estaba dentro de su pensamiento, pero es que tantos ofrecimientos, tantos apoderados, porque hubo varios apoderados que le ofrecían tomar la alternativa con buenas perspectivas. Él, la verdad es que, pues al final se ve que lo convencieron, él no estaba muy convencido, pero al final se ve que él dijo, bueno, pues voy a probarlo, lo probó muy dignamente. Y luego vio que la cosa no salió como él quería, ¿no? Porque él, claro, o estaba arriba o seguía el banderillero, que el banderillero era el número 1. Y así lo hizo. O sea que fue lo que le ofrecieron y luego pues cualquiera hubiera probado. Manolo tenía un caché enorme. Eso que has comentado tú de que le pagaban, es verdad, le pagaban más que nada. No, es que se lo rifaban. Y es que yo en cierta ocasión vi un detalle y me pregunta, oye, él iba con un torero colocado, pero llega otro, no el torero, sino el mozo de espadas o el apoderado, y le ofrecía más. Estábamos en Madrid, en un viaje que hicimos, y él pues me pregunta, oye, ¿tú qué harías? Y vamos, el camisero, tu padre y yo. Y yo le digo, pues yo me iba con el que más me paga. Y él dijo, no, yo tengo que respetar mi personalidad, y a quien le he dado la palabra, mira por dónde Antonio ha dicho una cosa parecida. Y continuó con el que iba. Pero el otro le ofrecía mucho más, pero delante de nosotros. Oye, piénsatelo. Así era, así Manolo. Ahí me podéis contestar cualquiera de los dos. Formó una pareja muy buena con Martín Recio. Y ahí cuando se colocan los dos con Antoñete, la verdad es que la gente los espera. Hay tardes en Sevilla extraordinarias entre los dos, con el capote, con las banderillas. Aquellos son recuerdos maravillosos del toreo. Sí, la verdad que es una collera de banderilleros, posiblemente para mí la más importante que yo he podido ver, porque además, fíjate que si piensas el tiempo que estuvieron, no fue más que un par de temporadas, una con Paco Ojeda y la siguiente, que Paco Ojeda, ya con la temporada a punto de empezar, decide no torear, se quedan sueltos, y Recio, el maestro Juan, nuestro querido amigo Juan, siempre me ha contado un poco la anécdota, cómo ocurrió. Dice que me la contó un día, dice, ellos iban con Paco Ojeda, máxima figura del toreo en aquel momento, lo que podría ser ahora mismo Roca Rey, porque tengamos una idea. Y ya cuajan una temporada excelente los dos, con el capote, uno con las banderillas, uno con el capote el otro. Y acaba el invierno, pasa el invierno, y llega, y me lo contó muy divertido. Yo un día me acuerdo que estaba yendo a los toros a Valdemorillo a ver un festejo, una novillada, y en ese momento sale la noticia. Claro, no había como ahora los móviles, tal, se ve que alguien se lo dijo, tal, oye, que Ojeda dice que no torea este año. Y ya en la feria de Valdemorillo, o sea, en principios de febrero. Y me acuerdo que Recio me dijo, pues
hablé con tu padre, tal, y bueno, pues a ver qué hacemos, tal. Y entonces Recio, que tenía mucha amistad con el maestro Antoñete, pues sale la conversación con él y le dice el maestro, o Recio le dice, bueno, maestro, al final yo, si usted no tiene dice, no, yo como no sé qué voy a torear, pues tú vienes conmigo, Juan, y dice, y le comenté lo de tu padre, y claro, y el maestro pues encantado, dice, pues venga, vosotros dos conmigo ya. Y ese año pues fue un año muy bonito porque el maestro Chenel, arropado por ellos, pues cuajó grandes tales en Madrid, en Sevilla, y ellos, cada uno en su labor, pues también cuajaron una temporada que todavía hoy recordamos, pero que si recordamos lo que duró, pues no fue más que un par de temporadas, una con Ojeda y otra con Antoñete, pero formaron tal collera, tal compenetración entre ellos que posiblemente, por lo que yo he visto, he conocido, he escuchado, pues seguramente ha sido la pareja, la collera de toros de plata más importante que ha habido, ¿no? Fue con muchos toreros, con el Soro al principio, con Litri, que hemos comentado, pero imagino que una máxima figura de aquel momento como era Paco Ojeda, que llamase a un torero valenciano. Bueno, siempre existió esa gran vinculación de los toreros valencianos en las cuadrillas, de grandes figuras del toreo, sobre todo de Sevilla, Blanquet, ¿no? Eso le daría gran categoría a tu padre, ¿no? Imagino. Claro. Sí, claro, mi padre empezó con el Soro, como todos sabéis, de novillero, empezaron juntos, y con el Soro pues vivió sus 2 años suyos de novillero figura, que fue el Soro, y los 2 primeros años del Soro de Matador, que también fue un torero figura, estaba en todas las ferias, ¿no? Pero a partir de ahí lo llama Paco Ojeda, que era, pues, como acabo de decir, la gran figura del momento, un torero de época, y que llamara a mi padre, aunque ya era un banderillero, en fin, que con el Soro pues ya había cogido gran categoría, pero es verdad pues que por ejemplo no banderillaba porque banderillaba el Soro, pues que lo llamara Paco Ojeda, lógicamente por sus cualidades con el capote, porque banderillar no banderillaba con el Soro, pues a mi padre ya le dio mucha categoría. El Soro en ese momento no le sentó bien, pero bueno, como eran amigos, pronto se arreglaron, y bueno, pues sí, es verdad que fue el gran, digamos, primer impacto de mi padre como banderillero, el entrar al lado de Paco Ojeda, figura del toreo, pero que torero de Sanlúcar de Barrameda, muy lejos de Valencia, y que llamara a un chaval, entre comillas, porque era un hombre joven todavía mi padre, para colocarlo, pues le dio gran categoría a mi padre, sí. ¿Cómo era Manolo Montoliu con el capote? Bueno, pues para mí era un torero muy poderoso, muy templado, con una gran colocación, siempre buscando evitar el capotazo sin ton ni son, y luego pues un hombre con mucha personalidad, que cuando había que ir iba al primero, pero tampoco buscaba un lucimiento por buscarlo, sobre todo era más eficaz que lucido, y ya digo, pues con una gran colocación, sobre todo en la plaza, ¿no? Y yo creo que es uno de sus grandes armas, aparte de que era templado cuando había que serlo, cuando había que ser poderoso también, pero fue su colocación, el saber en cada momento cuándo había que dárselo, cuándo no, cuando simplemente a lo mejor con tocarlo era suficiente, cuando no había que dárselo, pues a lo mejor pasaba por delante para cambiarle el pitón sin darle el capotazo. Pues para mí su gran virtud con un capote en las manos fue su colocación en la plaza. Agustín, a partir de esa tarde fatídica de Sevilla, un poco Valencia se quedó huérfana, digamos, de banderilleros, sobre todo entristecida, ¿no? Porque siempre ha habido grandes banderilleros en Valencia, ¿no? Anteriores a Montoliu y después de Montoliu, ¿no? Sí, siempre. Valencia es tierra de banderilleros y vamos, eso está en la historia del toreo. Pero sí, después de lo de Manolo, la verdad, claro, fue una cosa muy fuerte, digamos, muy fuerte. Pero la cantera ha seguido ahí de banderilleros. Está claro que Manolo ha sido el más de lo más que ha habido. No en Valencia, en toda España. Siempre con respeto, que ha habido grandísimos banderilleros y los hay. Pero bueno, él tenía una personalidad, tenía una sencillez, tenía una colocación. Es que, claro, los aficionados a los toros lo sabéis.
que a veces no hace falta dar un capotazo, estando bien colocado, solamente tocar un poquito. Y eso lo tenía Manolo. Y claro, las figuras, eso se lo rifan, porque el matador lo que no quiere es que le den muchos capotazos. Y entonces, estando bien colocado, a veces hace así. Y esa era una de las grandes virtudes también de Manolo. Como he dicho, Manolo tenía muchas virtudes, muchas, como persona, como torero y como amigo. Hemos visto, hablando de la personalidad, a Manolo con un vestido naranja y plata. Hay que tener personalidad para llevar ese color. José Manuel también se hizo un vestido de ese color, ¿no? Sí. El gris y plata, que también era muy de tu padre. Yo he tenido muchos, casi todos los que me he hecho ha sido porque se los veía a mi padre, es verdad. El naranja, es verdad que bueno, pues ha sido más llamativo porque no es muy normal, pero sí me lo hice y además con mucho cariño. A mí siempre me gustó vestir de plata, es verdad, y casi todos los colores que me he hecho pues los tuvo mi padre. Sí. Ahí sí me he querido parecer a él. Cuando pasas por la Plaza de Toros y ves esa figura, ese monumento que prácticamente no tienen otras figuras del toreo en Valencia, si la tiene tu padre, ¿qué piensas? Bueno, pues un orgullo, una satisfacción, porque aparte es un monumento que está en el centro de la ciudad. Yo ahora que voy todos los días a la escuela, pues por la mañana, por la tarde vuelvo, pues no hay momento que pase por ahí que no haya alguien haciéndose una foto, ¿no? Seguramente yo creo que es el monumento de Valencia más fotografiado, estoy convencido, porque es que es todo el día hay alguien haciéndose una foto, extranjero, está en la misma calle Colón, y bueno, pues un orgullo, una satisfacción, un honor, y además te viene a decir un poco quién fue, ¿no? Como torero, ¿no? Porque no le ponen un monumento a cualquiera, y para mí, pues como hijo, como torero, como valenciano, pues un honor, por supuesto. Antonio, imagino que a los niños les habrás explicado quién es el abuelo. Cada vez que pasaran por allí, imagino que se acordarán de él, ¿no? Les hablarás del toro, de quién fue su abuelo, ¿no? Sí, la verdad que siempre que pasan hay un saludo al abuelito, ¿no? Desde pequeñito se lo hemos inculcado, y a veces que yo voy con el coche y vas pensando en una cosa, papá, el abuelito, y todo eso. Sí, la verdad, claro, por supuesto. Es verdad que bueno, quizá porque ya son ahora, tienen 10 años, 8 años, claro, ya muchos de ellos a mí me han visto torear muy de refilón. La mayor es la que más me ha visto, ¿no? No tienen muy inculcado aún lo que es pues la familia taurina, ¿no? Porque en mi casa, bueno, pues al final se hablan de muchas cosas, de veterinaria, de colegios, de fútbol y de toros, pues cuando cabe, ¿no? En cambio en mi casa era todo toros. Entonces igual el ambiente taurino no lo han vivido como lo he vivido yo, pero sí que hay alguno que ya está despertando un poco afición, ¿eh? Y más ahora que su tío está de profesor en la escuela taurina. Yo no sé si es porque quieren mucho al tío y quieren ir con él, pero quieren que los apuntemos a la escuela taurina. Pero bueno, sí que ya van a los toros, ya han querido ir este año a la Feria de Julio, hemos ido también ahora en octubre, también quieren ir a Fallas, ya están con el ambiente. Y sí, por supuesto, ellos van captando, sobre todo cuando vienen conmigo a los toros, que pues todo el mundo nos saluda, y Montoliu por aquí, Montoliu por allá, y ya van viendo que su abuelito pues fue alguien importante, y que gracias a eso pues nos tienen ese cariño a toda la familia. Vosotros, claro, cuando falleció vuestro padre era joven, ¿teníais la idea o la imagen de que vuestro padre era tan grande, o os disteis cuenta con el tiempo? A ver, éramos niños, ¿no? Porque yo tenía 12 años. Sí que sabíamos que era... Mira, yo sí que sabía que era un poco que debía de ser importante, ¿no? Porque bueno, pues me acuerdo perfectamente en aquella época el superfichaje que sería ahora, ¿no? Que le firmó el Soro a mi padre porque volviera con él. Y entonces aquello se nombró mucho en todo el mundo del toro, en la comunicación, en mi casa, ¿no? Y bueno, pues entonces pues tenías la sensación de que alguien era grande, ¿no? Yo no tenía conciencia entonces de qué importante era Paco Ojeda o qué menos importante podía ser, ¿no? Pero con el tiempo, por supuesto, y cuando falleció, por supuesto, es cuando nos dimos más cuenta, yo creo, de lo que significaba y lo que era mi padre en el mundo del toro. Además, con el Soro, precisamente, que tú también has estado a sus órdenes, ¿no? Hay una vinculación especial, ¿no? También con el maestro, ¿no? Saber que compartieron tantísimas tardes juntos. Ellos se conocieron en el mercado de abastos, ¿no?
Además, el Soro iba allí a descargar cajones de lechugas y tu padre también estaba allí trabajando en el mercado de abastos. Sí. ¿Se conocieron allí? Sí, era una época en la cual el Soro era muy niño y empezaba a querer ser torero, y mi padre ya era un poquito más mayor, novillero, pero por así decirlo modesto, no toreaba lo que quisiera, y entonces pues se tenía que buscar la vida trabajando, y el mercado de abastos, que está al lado de donde él vivía con sus padres, con mis abuelos, pues ahí se conocieron, y ahí nació una amistad, un vínculo, que luego Vicente de matador y mi padre a sus órdenes empezando de banderillero, pues bueno, pues la verdad que no ha habido otra comparación entre un chiquillo que empiece en Valencia y un banderillero que empiece también, y que hayan llegado tan lejos los dos, ¿no? Luego, lo que he comentado, se fue mi padre con Ojeda, pero el cariño siguió, y fue tal el cariño que os lo he comentado, que voy a contar la anécdota porque yo no he conocido otra cosa igual. Mi padre en el año 87, bueno, 86 toma la alternativa, en el 87, el 88, 87 va con Víctor Méndez, 88, 89 se coloca con Litri, que Litri era un torero de máxima expectación, a todos los niveles, joven, guapo, en todas las ferias, y toreaba pues 80, 90 correa toros en las ferias. Y el Soro era un torero ya pues cuajado, con unos años de alternativa, que toreaba también en las ferias, las corridas de banderilleros, pero toreaba pues, más o menos la mitad, 40, 50. Y llegó el Soro y le dijo a mi padre: Manuel, vente conmigo. Y mi padre le dijo: con todo mi cariño, pero es que el Litri torea el doble que tú. Y entonces el Soro dijo: pues las que toree el Litri te las pago yo. Y así lo hizo. ¿Cuántas toreaba el Litri? ¿70, 80? Pues te pago la mitad a principio de año y la otra mitad final, y así fue, y consiguió volver a llevar a su amigo con él, ¿no? Por eso digo que luego, bueno, yo ya fallece mi padre, yo que quería ser torero, el Soro vuelve a vivir en Valencia, que en aquella época, esos años atrás, vivía en Madrid, se fue a vivir a Montepicayo, yo empiezo a entrenar con él, todavía él en activo, y yo, bueno, pues primeros tentaderos que llevó al campo a su lado, a entrenar con él, luego viene el percance, las lesiones, no puede volver a torear, pero bueno, ya toda mi vida a su lado. Y luego tuve también la suerte de su fugaz reaparición que tuvo, porque tenía la ilusión de, aunque sea una vez, volverse a vestir de torero y poder volver a volver a torear en su tierra, de poder estar a sus órdenes, de poder torear con él en Valencia. Además recuerdo también que me invitó a banderillar un toro con él, y para mí pues es una satisfacción, ¿no? Que mi padre que tanto lo quiso, y yo también lo quiero mucho, y el haber podido torear con él, aunque fuese una tarde porque no podía ser más, pero para mí también es un honor. Habéis toreado los dos hermanos también juntos. Cuando toreabais juntos, Antonio, y José Manuel cogía un par de banderillas o cogía el capote. Yo, antes lo comentábamos tomando un café, yo me considero una persona muy tranquila, y cuando iba a torear pues también, no es que me pusiera especialmente nervioso. El toro, más o menos, yo tenía la sensación de que lo tenía controlado, luego pues a veces se descontrolaba. Pero cuando toreaba mi hermano pasaba muy mal, pero muy mal. O sea, yo solamente decía: Pelu, al olivo rápido, ¿eh? Tú coge el olivo rápido. Yo quería que pasara rápido el par de banderillas, porque sabía que él tiene mucho amor propio, y yo veía también muchas veces el toro pues que no se haya quedado del todo picado como no lo había picado yo muchas veces, porque toreábamos compañeros, pero muchas veces en cuadrillas distintas, ¿eh? De hecho, la última correa de toros que se toreó en Barcelona, yo toreé, o la penúltima creo que fue, yo toreé con Padilla y él toreaba con Curro Díaz. O sea que muchas veces hemos coincidido en la misma cuadrilla y otras muchas veces en cuadrillas distintas, ¿no? Pero yo veía que el toro no era el más fácil para banderillar, y yo sabía que él, por su amor propio, quería estar a la altura, y yo decía: Pelu, venga, rapidito y coge el olivo, tal. Y me lo hacía pasar muy mal. Yo me bajaba del caballo después de picar yo, y hasta que banderillaba él, lo pasaba. Yo incluso banderillaba él y me tocaba a mí picar después. Yo ya cuando banderillaba él como que me relajaba, decía: bueno, ya está la corrida, y ya me quedaba mi toro a mí por delante. ¿Y tú, José Manuel? Sí, claro, es verdad, hombre. Tu hermano te tira. Y entiendo que le preocupara, porque para banderillas dependen muchas cosas. Yo también lo pasaba mal, pero bueno, yo siempre lo vi muy seguro,
y muy tranquilo. Yo creo que mi hermano ha tenido por encima de todo valor natural, y no me ha hecho pasar a lo mejor mucho miedo por eso, porque sabía que iba a resolver. Pero bueno, es verdad que cuando sale el toro son tantas cosas las que pueden ocurrir. Pero bueno, yo estaba bastante tranquilo. Yo recuerdo alguna tarde suya, pues me acuerdo la primera vez que fui a verlo, que he comentado antes, en la novillada esa de Játiva, de su debut. Y yo fui creo que fue a los pocos días, toreó una novillada en Caudete. Y yo era novillero sin caballos. Bueno, sin caballos, había toreado alguna clase práctica del bombero en Játiva, el día antes de debutar él. Y yo, en ese momento, claro, sí lo pasaba peor viéndolo que luego, ya con los años, ¿no? Y estaba en el tendido, y creo que estaba el Canina, no me acuerdo si toreaba o estaba de paisano. Y mi hermano pegó el puyazo y lo derribó. Y yo me acuerdo que me tiré del tendido al ruedo, vestido de paisano. Y me acuerdo que el Canina fue un banderillero de Valencia, que era como de la familia, muy querido por nosotros. Y me acuerdo que, no sé si fue esa misma feria, en Játiva, había toreado el Benítez, el maestro, el Benítez padre. No sé si fue esa feria o por ahí, o había toreado en algún sitio, y lo había cogido un toro, un novillo, no sé, para matarlo. Y estaba el hijo de Benítez, y Canina decía: no entiendo, tú te has tirado a tu hermano, y el Benítez se quedó en el callejón y no salió no se tiró a asistir a su padre, y tú te has tirado del tendido porque a tu hermano picador lo ha derribado, ¿no? Me acuerdo que el Canina me lo dijo por la noche. Y sí, claro, en ese momento, pues sí, bueno, y luego pues, cuando ha toreado en Pamplona, en esos sitios, las corridas de Miura, pues también yo he estado deseando, hombre, pues que terminara y que no pasara nada. Pero bueno, ha sido un gran picador. Bueno, ya estás retirado, José Manuel. ¿Por qué? Bueno, no estoy retirado, no estoy retirado. Estoy ahora mismo, estoy de profesor en la escuela. Yo no me considero retirado, es verdad, eso no quiere decir que vuelva a torear como antes, pero yo no me considero no me considero retirado. La verdad que, ¿por qué? Pues porque, hombre, los años pasan para todos. La vida, te cambian muchas cosas en el ámbito familiar también. Y tengo 2 hijos, tengo 45 años. Aquello del toro de 5 y el toro de 25 hace 20 años que me lo he saltado, pero bueno, no, me he retirado, no. Sí es verdad que ahora mismo estoy muy a gusto en la escuela taurina. Creo que mi etapa de banderillero, digamos, en su gran parte, sí es verdad que está cumplida, pero yo creo que alguna tarde sí creo que volveré a torear, porque me encuentro bien, y porque creo que la exigencia del toro es muy grande si uno está en una temporada consciente de principio a fin, ¿no? Y por eso es otro de los motivos últimamente, por muchas circunstancias, el poder ir al campo, el poder estar entrenando a diario, tampoco me era fácil, por mis circunstancias, mis niños y tal, y bueno, y porque también es verdad que a nivel profesional me he encontrado pleno. Creo que he podido ser mucho más, sin ningún lugar a dudas, pero lo que he podido hacer y conseguir me hace sentirme lo suficientemente orgulloso como para, si tengo que parar, paro, y lo que tenga que ser será. Pero yo creo que retirado es una palabra un poco fuerte y... ¿Va a volver? No se trata de volver, porque no me he ido, ¿no? Se trata que ahora mismo no estoy toreando, pero yo no descarto, aunque sea por alguna tarde en concreto o por algún motivo personal que me ilusione, por ejemplo, con alguno de los alumnos ahora míos, ¿por qué no? Yo creo que el torero, por lo menos la ilusión de volver a torear siempre la tiene que tener. No será una temporada al uso, porque no, mis compromisos ahora con la escuela tampoco me lo van a permitir, pero a lo mejor alguna tarde en concreto es posible que sí. En tus últimos años, que toreabas a las órdenes de Antonio Ferrera, iba en tu cuadrilla un tercero que se está consolidando como uno de los mejores del momento, que incluso en ocasiones, yo no sé, con todos los respetos, a veces recuerda a tu padre, ¿no? En la manera o en los terrenos, ¿no? de clavar. Te lo ponía muy difícil también, ¿no? Fernando Sánchez, y había ahí, digamos, una competencia, o por lo menos se veía un gran tercio de banderillas cuando el maestro Antonio Ferrera os dejaba, claro. Sí, hombre, Fernando, la verdad que es un torero extraordinario.
Yo siempre lo digo, y lo digo además con todo el cariño, porque además le quiero mucho. Yo, de lo que he conocido en vivo, sin ningún lugar a dudas, es el mejor. No he visto un torero con una capacidad como la que tiene él para banderillar por los dos pitones, sea el que sea, donde sea, da igual que sea de Miura, que de Victorino, que de Juan Pedro, que de Cubillo. Un torero extraordinario, con una facilidad natural, aquello de las bolitas del maestro Aula, ¿no? A él le han caído todas para banderillar y no he conocido un caso igual. Y me lo ponía difícil, hombre, no solo a mí, a todos, no a todos, pero bueno, yo cuando he coincidido con él ya estos últimos años lo he disfrutado más que lo he sufrido, porque yo ya no tenía nada que demostrar. Y sí es verdad que ha habido tardes que hemos disfrutado mucho, incluso este último año que toreé, hasta ahora, el pasado, en Sevilla mismo, me acuerdo que bajamos un toro de Victorino muy a gusto los dos. La última tarde que toreé hasta ahora en Madrid, una corrida de Adolfo, también bandríamos un toro que a mí me acabó echando mano en el segundo par, pero también fue un momento muy, muy emotivo, y que la plaza se puso en pie, y lo recuerdo con mucho cariño. Y como además hasta ahora es la última tarde que he toreado, pues sí, pero vamos, Fernando es un toro extraordinario. Aparte, con la puntilla también lo considero el mejor y lo quiero mucho. De hecho, el sábado va a venir a Valencia, que la Asociación de Amigos de Manolo Montoliu y Curro Valencia le damos el premio al mejor banderillero de las pasadas fallas, y aparte de la admiración profesional que le tengo, pues le tengo un cariño personal muy grande también. Bueno, ya para acabar, decía Agustín que cada 2 de mayo, ¿no?, la Asociación de Amigos de Manolo Montoliu, el 1 de mayo, perdón, cada 1 de mayo os seguís reuniendo familiares y muchísimos amigos enfrente de la estatua de Manolo Montoliu en Valencia y recordándole, ¿no? Sí, todos los años, el día 1 de mayo, a las 12 de la mañana, recordamos a Manolo Montoliu junto a el monumento, y la verdad es que después de haber pasado 30 años es algo de agradecer que tanta gente aficionada, mucha gente no lo conoció, claro, porque ya han pasado muchos años, hay quien sí, hay quien nos conocemos ya de todos los años, pero hay otra gente, otras personas jóvenes, y es de agradecer. La verdad es que eso es, no sé, un detalle muy, muy bonito, y ahí seguiremos recordándolo mientras podamos. Y para acabar con Antonio, ahora que ya no estás en activo, que puedes hablar con total libertad e independencia, ¿cómo ves actualmente la suerte de varas? Qué mejor que un picador para hablar de la suerte de varas. Todo el mundo siempre, cuando nos reunimos con los aficionados, es que la suerte de varas la estamos perdiendo, hay que recuperarla, hay que picar bien. ¿Cómo la ves en la actualidad? Perdona que igual se me va un poco la voz porque estoy un poco afónico, tengo ahí. Pero bueno, la suerte de varas yo creo que se fundamenta en 3 pilares, ¿no? El básico y el fundamental, como cualquier otra suerte en el toreo, es el toro. Entonces, si no hay toro, es muy complicado que haya una suerte de varas que emocione. Tenemos un toro hoy en día, muchas veces muy por encima de la morfología que el encaste requeriría para poder vestir bien, o para poder aguantar una faena bien, o incluso para aguantar un tercio de varas exigente. Yo creo que eso es fundamental. Muchas veces nos vamos a grandes volúmenes de animal, y eso pues es como si yo me pusiera a correr ahora con una mochila de 50 kilos encima, es complicado que aguante. Entonces yo creo que eso es fundamental. Luego es fundamental también para el lucimiento del toro, la generosidad del matador con el toro. Al final, muchas veces esa generosidad no es que el torero sea huraño hacia el público, ¿no?, sino que al final es que muchas veces dices que tengo que dosificar al toro para que luego, en lo que realmente la gran mayoría del público me va a valorar, ¿no?, que es la muleta. No voy a dejar el toro que se luzca en el caballo y que forme aquí un lío el picador, que está muy bien, y que luego resulte que en la muleta no me sirva, porque entonces nadie se va a acordar de mí, ¿no? Y luego hace falta que el profesional que esté a caballo pues esté a la altura, que yo creo que hoy en día los picadores que hay pican mejor que nunca, porque hay chavales jóvenes muy bien preparados físicamente, saben montar a caballo, y encima en la otra base, que es un binomio, que es el picador y el caballo, y los caballos de picar son prácticamente, no voy a decir que están a la altura de los rejoneadores, porque es otro tipo de doma,
pero claramente son auténticos atletas. Yo me acuerdo cuando empezaba yo a picar, sobre todo con la cuadra de Fontecha, la cuadra del norte de España, que eran auténticos tanques, que para moverlos, vamos, eso ibas muy seguro porque te vinieran por donde te vinieran, iban a aguantar el topetazo del toro, pero tenías muy poca movilidad. Y hoy en día los caballos de picar, pues vamos, tienen una agilidad de movimientos y una capacidad y una facilidad para moverse para adelante y para atrás extraordinaria. Por lo tanto, yo creo que se dan perfectamente hoy en día muchos componentes de esta suerte de varas para poderse hacer quizá más espectacular de lo que se hace. Pero creo que falta muchas veces por parte de la afición, por parte de alguna afición, también ese saber que si utilizamos el toro para esta parte de la suerte, luego es complicado que se mantenga en la muleta, ¿no? Si buscamos este toro grande y fuera del encaste. Podríamos entrar ahora en otra tertulia hablando de la suerte de varas, ¿no? Pero cuéntame rápido, tú también, tus conocimientos como veterinario imagino que te ayudarán. La actual puya, se habla mucho de que hay que modificarla, hay que reducir la dureza o el daño que se le hace al toro. ¿Eres partidario de mantenerla, de reducirla? A ver, yo la puya de hoy en día es la más pequeña que ha existido nunca. Y en cambio el toro que sale hoy, quizás el toro con más volumen de kilos que sale nunca. Por lo tanto, la descompensación ha ido a favor del volumen del toro en contra de la puya de picar. La puya que hay en México es una puya, vamos, me atrevería a decir que a veces hasta 3 y 4 veces más grande que la que tenemos aquí en España, ¿no? Y el toro se sigue picando y no se cae quizá como se cae aquí en algunas ocasiones, aunque hoy en día el toro se cae mucho menos, que hace muchos años. Hace 20 años yo creo que el toro se caía mucho más que ahora, y la puya era más grande, la puya era más pequeña. Yo creo que no es todo la puya, porque el puyazo que le da el picador, el toro se pica con el caballo y se pica con la mano izquierda, siempre se ha dicho. Yo creo que hay otros muchos más matices que deberíamos de intentar entrar en materia, pero sería para otra charla de mucho más tiempo, antes que el tamaño de la puya. El tamaño de la puya, en este caso, el tamaño no es lo más importante. Bueno, pues como queráis. Pues entonces yo creo que damos por finalizado el coloquio aquí. No sé si queréis despediros, que hemos estado muy a gusto hablando de esa gran figura del toreo que fue plata de ley, como es Manolo Montoliu, que después de tantísimas décadas seguimos recordándolo como un grande, como un torero de época. Están aquí sus hijos y su gran amigo para contarlo, y hemos descubierto mucho de lo que es la persona, la tauromaquia y esa gran personalidad que tuvo Manolo. José Manuel. Pues sí, nada, muchas gracias. La verdad que Nira Baiduso es nuestra casa, porque nosotros también tenemos mucha vinculación con Castellón. De hecho, veraneamos en Teresa. Mi padre tomó la alternativa en Castellón, mi hermano y yo hemos toreado muchas tardes aquí. Gracias por venir, no ha sido la tarde climatológicamente que me has invitado a venir y por lo tanto tiene especial mérito. Muchas gracias. Antes de irnos, Agustín, a Juan, que es el presidente de la Peña, a Miguel, perdón, quería ponerle el pin de la Asociación de Amigos de Manolo Montoliu y Curro Valencia para que la tenga de recuerdo. Gírate, Agustín, que te vean. Míralos para la cámara. Antonio, yo no sé si quieres despedirte, pero bueno, que ha sido un placer conversar contigo de toros. Se ha despedido el mayor de la familia, porque todo el mundo piensa que soy el mayor, igual no sé, pero el mayor es él, o sea que es el mayor.